Vamos a hablar del profeta Elías, un profeta de Dios donde muchas veces Jesús lo puso de ejemplo, de cómo él tenía esa fe y por eso Dios lo escogió. ¿A cuánto nos ha escogido Dios? Amén. La gloria es para Dios. Así es que capítulo 19 de Primera de Reyes, versículos del 1 al 5. Dijimos que Elías es un hombre de Dios y hizo muchos milagros. Sanó al hijo de la viuda de Sarepta. Predijo una sequía. Y oró por lluvia, dice Santiago capítulo 5. Y llovió, abrió los cielos. Y cuando clamó por fuego, también descendió fuego del cielo. Por eso usted tiene que clamarle a Dios para que no le mande fuegos. O tal vez el fuego del Espíritu Santo. Si usted no lo tiene o no lo ha traído, ¿verdad? Hay que clamarle a Dios. Bien, lo tenemos, hermanitos, capítulo 19, Primera de Reyes. Asimismo, los que nos ven a través de las redes sociales, si tienen su Biblia ahí, acompáñenos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto en tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Incline su rostro, pidamos la bendición por esta palabra para que sea Él el que habla en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga las vidas de cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, y si hay necesidades, usted las conoce, Señor, ponga en ellos esa sanidad o esa provisión o esa bendición que ellos están clamando. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no diga yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se hable, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, dijimos que vamos a hablar de cómo este hombre de Dios llamado Elías es conocido como el profeta de fuego. ¿Por qué? Porque él hacía descender fuego del cielo. Así es que él muchas veces oró y Dios le oyó, porque era un hombre de Dios. Usted puede orar y Dios nos oye porque somos de Dios. Somos siervos de Dios. Entonces, si usted clama, Dios le oye. Elías oró y él le oyó. Clamó por lluvia y había una sequía y abrió los cielos, dice él, y descendió la lluvia. Entonces era un hombre de fe. Él creía a Dios. Él le creía todo lo que él hablaba. Y usted tiene que creerle a Dios. Todo lo que está escrito, todo lo que él habló, hay que creerle. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es palabra de poder. Palabra que no se equivoca, que no falla. Entonces todo lo que está escrito aquí, Dios lo escribió. Quizás no él con sus manos, pero hombres inspirados por Dios, a través de su Santo Espíritu, escribieron esa palabra. Entonces esa palabra sirve para nuestras vidas, para edificar, para que conozcamos los errores que otros hombres de aquel tiempo cometieron y que nosotros no caigamos en esos errores. Ahora, si nosotros no aprendemos, entonces vamos a caer en esos errores y quizás peor que ellos. Para
Para eso nos dio estas enseñanzas, para eso se escribieron como historia estos libros, para que nosotros estuviéramos conscientes de que si a estos hombres hicieron algo malo, les pasó eso. A nosotros no nos va a pasar. Pero en tantas cosas que nosotros hemos leído aquí en la palabra y hemos visto cómo estos hombres de fe, aún hombres de Dios, desmayan, fallan. David falló, Moisés falló, Abraham falló, hombre grande, Sansón falló, y era un hombre de Dios. Dios le dijo a Sansón: no te metas con los filisteos, pero él vino y escogió una filistea. Se equivocó. Ahora, la necedad con que el hombre actúa sin oír o ver lo que Dios está poniendo de ejemplo a través de su palabra, es la que lo hace errar, es la que lo hace buscar el sufrimiento. Y en nuestras familias así es, porque si en nuestras familias todos buscáramos a Dios, nuestras vidas fueran diferentes, la vida de nuestra familia fuera diferente. Pero como no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca? Asumir consecuencias. Consecuencias que muchas veces como padres nos duelen, o madre, y hay que sufrir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamarle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque tiene misericordia. Así es que este profeta, luego de que había orado, luego de que había luchado contra más de 400 profetas y los había vencido, él tenía temor. Muchas veces hay temor en nuestra vida, temor de que lo malo está pasando, de que lo malo viene. Así es que a Elías le llegó un mensaje de que esta mujer llamada Jezabel le iba a matar y tenía miedo. Así es que Elías vino y se fue por el temor. Sí tuvo miedo. Imagínense, después de haber luchado, si ustedes leen ahí en el capítulo 18, dice que él lucha contra los profetas de Baal y los vence. Ahí en el capítulo 18 está, en el versículo 20, dice Elías y los profetas de Baal. Allí que él hace descender fuego del cielo cuando le clama a Dios. Y allí él les propone un trato al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios, se había ido tras los ídolos. Pero Dios mandó a Elías y le dijo: ve y busca al rey Acab. Era el rey de ese tiempo, el esposo de Jezabel. Jezabel era una gran mala. Ella, todo lo que se proponía así. Por eso es que en la Biblia es mencionada muchas veces. Ya vamos a ver unos versículos donde ella lleva al pueblo a la idolatría. ¿Y por qué la lleva? Porque es la esposa del rey. Entonces, quieras o no, ella tenía autoridad. Entonces, Elías venía a derrotar a esos profetas, de matarlos a espada. Eran 800 profetas, porque ahí dice que eran 400 profetas de Baal y 400 de Acera. Entonces los había decapitado. ¿Por qué? Porque en el sacrificio, en el trato que hicieron, era a que quien le respondiera, al Dios que respondiera, ese era el verdadero Dios. Y entonces vinieron los profetas de Baal, los ayudantes de Jezabel, los malvados, y vinieron y aceptaron el sacrificio y hicieron su sacrificio, pero clamaron y no les oyó. Los dioses de ellos no les oyeron. ¿Por qué? Porque son ídolos mudos, no tienen poder, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, dice el Salmo 115. Pero cuando Elías vino y hizo el sacrificio, cortó, dice, en pedazos el sacrificio, el buey, y con los granos, dice que mandó a que le echaran agua, 4 cántaros de agua,
Si ustedes quieren leerlo, dice ahí en el versículo 33 del capítulo 18, dice: preparó luego, dice, la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y así hasta la 4ª vez, dice allá el 35. En el 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio del holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, dice, que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Entonces Elías no hizo las cosas por invento de él. Él no se iba a ir a arriesgar por invento de él, sino porque Dios lo había mandado. Y cuando Dios nos manda a hacer algo, hay que hacerlo porque Él nos va a respaldar. Él no va a permitir que usted caiga. ¿Por qué? Porque Él lo está mandando. Él le va a dar la victoria. Pero cuando usted elige ir sin Dios, no va a estar segura la victoria. Lo que va a estar seguro es la derrota, el fracaso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir con Dios que ir uno solo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir con Dios, caminar con Dios. ¿Para qué? Para ir a ganar la batalla. Que la victoria es la de Dios, no el hombre, ¿verdad? Así es que por eso dice ahí que Él había hecho esas cosas para honra de Dios, porque Él lo había mandado. En el 37 estamos, y dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿por qué le decía que se volviera el corazón de ellos? Porque ellos se habían ido tras los ídolos. Ellos se habían apartado de Dios. Pero Dios es el que responde y puede ayudar a mover el corazón de las personas. Él podía cambiarlos, y por eso le dijo: y que tú vuelves el corazón de ellos hacia Él. Versículo 38, miren ahí qué dice: entonces cayó fuego de Jehová. ¿Quién mandó el fuego? Dios. Cayó fuego de Jehová, dice, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún, dice, lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces se habían hecho un zanjo para echar el buey y el agua, y lo llenaron de agua, y aún así el fuego de Dios consumió todo. ¿Y por qué? Por el poder de Dios, porque el fuego venía de Dios, y con Dios nadie puede luchar. Y va a quedar de comer, eso es lo que vamos a llegar después. Pero ahorita sigamos ahí en el 39 estamos. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahí se dieron cuenta de que quién era Dios. Que el Dios de los Baales, de los profetas, de los ídolos, no les respondió. Y dice que aún se rascaban, se rajaban el cuerpo y derramaban la sangre, pero no les respondió. Pero Dios, con una oración, con un clamor, le oyó a Elías y hizo descender el fuego del cielo. Ahí en el 40 dice: entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías, dice, al arroyo de Sison, y allí los degolló. Vaya, entonces los mató. Esta es la introducción para que cuando entremos allá entendamos por qué Elías recibe ese mensaje. Porque él degolló a todos los profetas, de todos los reyes malos, incluso de Jezabel, que nos menciona muchas veces en la Biblia. Así es que ahora viene Jezabel. Allí iniciamos ahora en el 19 y dice: acá Dios dice a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. El rey, el esposo de Jezabel, le va a contar: fíjate que ese tal Elías, le dijo, fue y mató a todos los profetas que vos tenías, le dijo. Espérate, ya me la va a pagar. Estaba enojada. Y como la mujer mandaba, porque muchas veces así pasa, las mujeres mandan. Entonces aquí la mujer mandaba al rey. Y entonces por eso es que el rey se fue a quejar de él. ¿Por qué? Porque ella era malvada. Ella tenía el control del reino. Entonces dice aquí que el rey Acab le fue a contar a Jezabel. Pero ahora vamos, ¿qué dice Jezabel? Dice que Jezabel era una mujer mala.
Dice que una vez, ahí en el 16 está, en el capítulo 16, de que Naboc tenía una viña y que el rey Acab quería esa viña porque estaba pegada a su propiedad, pero dice que Naboc no se la vendió y se fue a quejar otra vez con Jezabel. Y cuando se fue a quejar, había una ley en Israel de que el que no obedecía al rey se podía acusar para que lo mataran por desacato o por cualquier otra cosa. Entonces dice de que había una ley y Jezabel le dijo: ¿por qué estás triste? Le dijo: porque le dije a Naboc que me vendiera la viña y no me la quiere vender ni me la va a vender. Pero esa puede ser tuya, le dijo. Como el malvado ingenia los planes, ¿verdad? Hasta la Biblia dice allá en Proverbios, dice que no puede dormirse si no ha hecho mal alguno. Entonces esa mujer dice que era mal. Y entonces dice que le dijo: esa viña va a ser tuya, no te preocupes porque son el rey. Entonces, como el rey tenía autoridad, podía hacer lo que quiera. Igual que ahora, el gobierno ha hecho leyes para poder, en caso de que él quiera hacer un proyecto, quitarle las propiedades a los que pasan por ahí o comprárselas y pasar con el proyecto para que ese proyecto funcione. Entonces esa ley la acaban de aprobar, es nueva. Y entonces aquí lo mismo hacía esta mujer. El rey Acab tenía autoridad. Y por eso que en el 2, veamos ahí, le dice: entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces ahí está el mensaje que le mandó. Entonces el diablo lo va a querer engañar con un mensaje y le va a decir: hoy te vas a morir y hoy afligido. Muchas veces se veían esos mensajes o se veían antes. Mira, si no te vas de aquí, hoy te mato o hoy te morí. Eso se daba en todos nuestros tiempos. Hoy es menos, ¿verdad? Así es que aquí esta mujer, al ver que el rey se quejó y que estaba bien triste, espérate, ya le voy a mandar a amenazar. Y le mandó esa amenaza y le dijo: hoy te vas a morir. Y cuando usted es un hombre de Dios, usted dice: a mí no me aflige nada. Pero esa vez este hombre era de Dios y se afligió y huyó también. Eso es lo que dice ahí. Bien, pero entonces lo de Jezabel que les dije, esta mujer malvada, fueron y acusaron a Naboc, el dueño de la viña, y lo mataron a pedradas y le quitaron la viña. Y le dijo la mujer: vaya, ya es tuya la viña. Por eso es que allá en Apocalipsis, si ustedes quieren ir de Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, dice lo siguiente. Dice ahí en el 20, veamos qué dice: por vosotros, Apocalipsis 2:20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, dice, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces eso es lo que ella hacía. A los siervos de Dios, a los sacerdotes, ella los invitaba a fornicar, dice, que se dice enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Entonces ella les enseñaba a pecar, y por eso este mensaje es en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Esa es la queja que Dios tenía contra ella, que a los sacerdotes y a su pueblo ella les ayudaba a hacer el mal. Entonces esas cosas no le agradaban a Dios. Pero regresemos ahí en Rey 19. Vamos al versículo 3. Dice: viendo, dice, pues el peligro, esto ya es Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, dice, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado. Entonces se fue, ¿verdad? Huyó, porque él veía el peligro.
Ahora se dan varias amenazas, muchas veces en las redes he visto eso. Hay varios que hacen contenido en YouTube, los amenazan y se van. Ahora, Elías recibió una amenaza y dice, y él veía el peligro. Y como vio el peligro, se fue. Entonces dice que dejó a su criado ahí porque él corría peligro y para salvar su vida se fue. Versículo 4 dice, y él se fue, dice, por el desierto, un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, ¿qué tenía Elías? Un miedo de morirse. Pero le dijo, mejor es morirme. O sea, Elías cayó en depresión. Ya no hallaba solución. Dijo, no, mejor es morirme, quítame la vida, Dios, ya no puedo, yo no soy mejor que mis padres. Y por eso se fue. Y dice de que llegó a Berseba, ¿verdad? Pero veamos ahí el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, dice, se quedó dormido. Y he aquí, dice, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Ahí está. Entonces, cuando usted, así como el profeta Elías, se encuentra en un peligro, o se encuentra en aflicción o en un problema, Dios le puede ayudar. Porque ¿qué estaba haciendo Elías? Huyendo. No huyendo de Dios, sino huyendo del temor de esta mujer, de esa amenaza. Porque le mandó ese mensajero diciéndole, mañana te vas a morir. A nadie le gusta. Dice, mañana es amanecer. A Elías le pasó, mañana te voy a hacer así como mataste a los profetas, los degollaste, así te van a degollar. Y el afligido mejor se fue. Y ahora se fue y dice que se acostó. Y echándose debajo del enebro. ¿Qué era el enebro? Era un arbusto que se da en el desierto. No más de 2 metros. Pero la suficiente sombra para poder recostarse. Y es lo que Elías hizo. Y por eso dice, y he aquí, dice, que se quedó dormido. Y luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces Elías dice que había caminado un día de camino, dice que era lo que él recorrió para llegar a Berseba. Pero estaba cansado, no había comido. Pero y qué bueno Dios de que ustedes cuando a veces, o yo cuando muchas veces no tenemos, viene alguien y nos ayuda y nos dice, vaya a comer. Ahí está la provisión, pero la provisión está en Dios. No está en el hombre, ¿verdad? Así que Dios vino y le proveyó a través de ¿qué? De un ángel, dice. Y aquí dice, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come, ya no estés acostado, ya no estés afligido. Entonces Dios es nuestro amparo, es nuestra fuerza. Dios lo fortalece, es nuestro proveedor y ahí le proveyó y le dijo, aquí está la comida. Y entonces, ¿por qué nos preocupamos cuando no tenemos que comer? No debemos de preocuparnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel. Y Dios no va a dejar que el justo padezca. Eso es lo que le dijo el salmista David, ¿verdad? No he visto justo desamparado, ni su descendencia, dígame, la familia, que mendigue pan. Entonces, si usted camina recto con Dios, Dios le va a ayudar. Eso es lo que debemos de tratar de hacer. Esperar en Dios y confiar en Él de que Él nos va a proveer cuando nosotros no podemos hacer las cosas. Cuando usted y yo no podemos solucionar un problema, pongámoslo en las manos de Dios. Así es que ahí está la provisión de Dios. Pero veamos el versículo 6. Dice, entonces él miró, dice, y he aquí, dice, a su cabecera una torta cocida sobre las aspas. Había comida, ¿verdad? Había la provisión. Entonces, ¿y quién dice que Dios no le puede proveer? Dios nos puede ayudar. Así es que a Elías aquí le ayudó. Elías estaba cansado, dormido, pero vino Dios, le despertó y le dijo, levántate y come. Así que le dijo en el 6, dice, entonces él miró y aquí, dice, a su cabecera una torta cocida sobre las aspas y una vasija de agua. Entonces no fue solo pan, sino agua también. ¿Por qué? Porque cuando usted come se está atorando, ¿verdad?
le tiene que bajar con el agua. Y entonces Dios sabe eso, ¿no? Si no, no le hubiera traído el agua. No, podés ahogar ahí, le digo, y después que estás comiendo ahí te voy a dar agua. Y dice que una torta de cocida y una vasija de agua. Y comió, dice, y bebió, y volvió a dormirse. Entonces, ¿qué hizo Elías? Siguió durmiendo, sin preocuparse. Ya me trajeron comida, hoy voy a seguir durmiendo. Pero muchas veces eso hacemos, ¿verdad? Y nos quedamos dormidos, ya nos trabajamos acostumbrados a que nos den. Y muchos en este país y en muchos países pobres estamos acostumbrados a que nos venga la remesa. Y por eso muchos ya no trabajan. Pero el problema es cuando ya eso se acaba, porque todo da bueno. Por eso es que es de clamar por los familiares allá que tienen ese trabajo, para que Dios les siga bendiciendo. ¿Por qué? Porque si no, las consecuencias las vamos a sufrir aquí. Y por eso es que estos países pobres dejaron de lado el campo. ¿Por qué? Porque muchos campesinos ya no sembraron, porque muchos se fueron para Estados Unidos, muchos de sus familias, y dijeron, vaya, ya nos mandan, ya no sembremos. Y así fue quedando tirado el campo. La agricultura se ha ido acabando. Y hasta ahora el presidente o muchos gobiernos están viendo esa necesidad de poder ver si se logra recuperar la agricultura. ¿Por qué? Porque siempre como viene provisión, ya no se ha sembrado y todo viene y lo compramos de otros países, de Guatemala, de Honduras. Ahí viene el producto, ahí vienen los plátanos, el tomate y todo. Y teniendo aquí a dónde. Entonces ese es un costo. Pero eso es lo que fomenta. ¿Cuándo qué? Cuando el hombre está cómodo. Cuando la ayuda viene de otro lado. Así es que eso es lo que dice. Entonces comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel, dice, de Jehová la segunda vez. Vino otra vez. Ya no fue la primera. Entonces Dios lo visitó otra vez y dice que ese ángel volvió por segunda vez y lo tocó diciendo, levántate y come. Ahora le dice, vaya, en la primera vez solo le dijo levántate y come, pero ahora ya le dice otra cosa más y le dice, levántate, come. ¿Por qué? Porque largo camino te resta. Ahora ya le dijo, hoy vas a caminar, levántate que no te vas a quedar ahí durmiendo. Entonces el profeta dice que vino y comió, ¿verdad? Largo camino te resta. Entonces tenía que caminar, tenía que ir a hacer algo. ¿A qué? A hacer la obra de Dios, porque para eso era un hombre de Dios. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió. ¿Qué hizo? Comió y bebió. Y fortalecido. ¿Qué es lo que agarró con la comida? Fuerza. Como el apóstol Pablo cuando cayó y tenía 3 días de no comer. Dice que comió y comenzó el ministerio. Ahora Elías pasa por esto aquí y le dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, dice, caminó 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? ¿Y qué era Oré? El monte de Dios. ¿Qué le dijo? Entonces vas a caminar y hacia mí, porque en ese monte estaba la presencia de Dios. Ese monte es el mismo Sinaí. Allí se le apareció una zarza a Moisés y es conocido también como el monte de Dios, el monte Oré. Entonces por eso dice ahí, caminó 40 días y 40 noches hacia Oré, el monte de Dios. Entonces la presencia de Dios estaba ahí. Entonces Dios le proveyó, pero le dijo, tienes que buscarme, tienes que caminar hacia mí. Entonces usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Caminar hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha proveído. Porque hasta aquí no nos ha faltado nada, por pura misericordia de Dios. Y entonces cuando usted y yo o alguien más dice, yo tengo las cosas porque a mí me ha costado, pero ¿el qué le ha costado? El sudor. Yo he sudado para tener las cosas, pero si Dios no le hubiera dado vida primeramente, y luego la fuerza y la salud, y luego el trabajo, ¿quién lo ha dado? Todo lo ha dado Dios, porque todo es de Él. Entonces aquí Elías se acostó, comió, pero ahora le dio una misión, pero tenés que buscarme.
Tienes que ir a buscar el monte de Dios. Y Elías dice que llegó hasta el monte Oreb, ¿verdad? Hasta ahí dice que le volvió. Dice, entonces caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios, a buscar la presencia de Dios, porque Dios ahí te va a dar la misión, ahí te va a dar el encargo de la obra que tenés que hacer en esta tierra. Ahora, si no queremos hacer nada, hay hora de ir a otra cosa. Entonces ahí es donde nosotros mismos buscamos los sufrimientos, el problema. Porque dijimos que el problema de no trabajar es que la agricultura se ha ido acabando y se han ido encareciendo los frijoles y todo. Y mucho más ahorita va con esa guerra. Ahorita estaba viendo mi hija de que las 2 bolsas de aceite están a más de $5, a más de $2.50. 5.25 la logró allá, dicen. Walmart 5.40. Así es que, ¿por qué? Porque ese producto viene de allá. De allá, ¿cómo se llama ese país? Ucrania, de Malasia, de toda esa zona vienen los aceites. El girasol, todo eso viene de allá. Entonces, como esa guerra encareció todo. Entonces, aquí, eso es lo que pasó. Que se encareció todo, ahorita aquí por la guerra. Por la crisis que hay. Pero aquí por la ganadería. Hay muchos salvadoreños que teniendo sus tierras no trabajan, no las cultivan. Y dejan el campo tirado. Y a comprar todo, porque como hay, viene la provisión. Entonces no hay que acostumbrarse, ¿verdad? Así es que todo lo da Dios. Pero hay que esforzarse, ¿verdad? Porque eso le dijo a Moisés: esfuérzate que yo estaré contigo. A Josué lo mismo: esfuérzate y sé valiente, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces no le dijo seguir durmiendo, le dijo esforzate, hacer tu parte, porque yo hago lo demás. Así es que ahí está donde dice que llegó al monte Oreb, al monte de Dios, dice. Allí llegó, donde estaba la presencia de Dios, donde la presencia de Dios se le apareció a Moisés, en esa zarza ardiendo, y ese fuego no se consumía. Pero versículo 9, digamos. Y ahí dice, se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él. Ya estaba en el monte, ¿verdad? Pero en ese monte había una cueva y él se metió. Y dice de que estando en esa cueva, vino a él la palabra de Dios. Allí le habló Dios. Entonces donde usted se meta, ahí le va a hablar Dios. A donde usted esté, ahí le va a hablar Dios. Ahí va a venir palabra de Dios y le va a decir, vas a hacer esto. Pero vamos, ¿qué le dijo a Elías? Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué espera usted que le diga a Dios? ¿Qué estás haciendo dormido aquí? Porque ¿qué llegó a hacer Elías? A seguir ahí en esa cueva, a esconderse del miedo. ¿Qué haces aquí? Pero cuando le dice ¿qué haces?, usted y yo sabemos de que en el temor se nos olvida de que el fuerte es Dios. Y es que el punto principal del mensaje es ese, de que usted y yo no tenemos por qué huir. ¿Por qué? Porque quien está con nosotros es fuerte, es poderoso. Pero Elías no sabía. Elías era un hombre de Dios, ¿verdad? Pero aún así tenía miedo. Y cayó en depresión y con ganas de morirse, dice ahí: mejor quítame la vida, ¿no? Más de alguna vez alguno de nosotros me ha dicho a Dios: no, yo quiero morirme ya. Ya no aguanto esto. Eso vivió Elías. Ahora, pero Dios le llamó y le dijo: vas a ir al monte de Dios, allá vas a estar y ahí te voy a hablar y te voy a decir lo que vas a hacer. Y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Si ustedes le preguntaran qué está haciendo aquí, ¿qué le dijeron? Veamos qué responde Elías, porque muchas veces no hayamos que decir: es que yo me he venido a esconder del miedo. Entonces dice en el 10, él respondió: he sentido, dice, un vivo celo por Jehová. ¿Qué es lo que sentí? Celo. ¿De qué? De que la maldad estaba dominando sobre los hijos de Dios. Por eso dice ahí sobre los profetas: un celo vivo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto o tu pacto. Entonces ese es lo que sentía Elías.
y que él luchaba en contra de que no se apartaran del pacto de Dios, pero no hicieron caso. Y por eso me dice, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Entonces ese era el miedo, que a pura espada habían decapitado a los profetas, así como él hizo. Él esperaba que la Jezabel le fuera a dar a él también decapitar. Como dice que la Biblia sí dice, ¿verdad?, que el que a espada mata, a espada muere. A Pedro le dijo así, cuando Pedro le cortó la oreja al centurión o al soldado romano que iba a capturar a Cristo. Y entonces Cristo le dijo, guarda esa espada en tu vaina. Ahí le dijo en los evangelios, porque el que a espada mata, a espada muere. No es un dicho ese. La gente lo dice como dicho, pero es bíblico. Ajá, entonces vino Jesús, dice que recogió la oreja y se la puso al soldado. Ajá, Malco, así de. Malco. Sí. Entonces Dios se la puso. Y allí es donde le digo, muchas veces la gente le dice cosas que no son bíblicas, pero eso es bíblico. Eso lo hizo, Jesús lo dijo. Pero hay algo que no es bíblico y la gente le dice, ayúdate que te ayudaré. Eso es bíblico, le dice. Pero en la Biblia no está así, ¿verdad? En la Biblia lo que dice es fuerza. Así que hay que esforzarse. Entonces lo que Elías aquí sentía era ese temor, ese celo. ¿Por qué? Porque el pueblo, a pesar de las maravillas que Dios había mostrado con los milagros y señales que les había hecho, ellos dejaron el pacto. Ellos dejaron la ley. Ellos ya no caminaron conforme a Dios, lo que les había mandado con Moisés. Conforme a la ley. Ya no caminaron de acuerdo a la ley. Ya no caminaron de acuerdo a la palabra. Y eso mismo pasa con usted y yo, o con nuestros hijos, o con nuestra familia, o con el vecino, que no caminamos de acuerdo a la palabra. Y como lo salimos de los estatutos de Dios, la vida la vamos haciendo nosotros, moldeando como nosotros queremos y creemos. Pero nuestras decisiones muchas veces no son acertadas. Y viene el sufrimiento, vienen los fracasos. Las jovencitas vienen y se van a acostar con alguien y solo quedan embarazadas. Y ese hijo nació sin papá. ¿Y quién sufre? Los hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces se quedan sin papá y sin mamá, porque la mamá quiere seguir buscando otro. Tal vez y así va probando. Y muchas veces pasan como días y nunca hay algo. Entonces es sufrimiento. Y esa es una cruz que hay que ir cargando. ¿Por qué? Por las malas decisiones, por no caminar de acuerdo a la palabra. Pero eso no tan fácil lo queremos entender. Bien, entonces sigamos allí. Y entonces dice, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces, ¿para qué lo buscaban? Para matarle. Para quitarle la vida. ¿Por qué? Porque él solo, y no estaba solo sino con Dios, sino él con Dios habían matado a los profetas. ¿Por qué? Porque Dios es el que mandó fuego. Y ellos habían aceptado que el que fuera vencido iba a ser decapitado. Y por eso dice que los alcanzó y en el arroyo de Sison, o en un río, allí los decapitó. ¿Por qué? Porque fueron descubiertos de que el Dios de ellos no les ayudaba. Y el Dios de Elías era el verdadero Dios, dijo el pueblo, y siguió a Dios. Así se volvieron a su pacto. Bien, terminemos en una cita ahí en Mateo 23, 37. Ahí vamos a terminar. Mateo 23, 37. Dice, tiene por título y lamento de Jesús sobre Jerusalén. Se lamentó Jesús al ver esto, que mataban a los profetas. Eso es lo que dice. Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ese era un lamento que Jesús tenía al ver que los profetas eran asesinados. Y por eso dice ahí, veamos que dice, ¿cuántas veces, dice, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo
de las alas y no quisiste. Ahí está. Él los quiso unir, Él los quiso cobijar, Él los quiso proteger, porque la gallina es lo que hace, ¿verdad? Cuando mira el peligro, cuando mira el gavilán que anda detrás de las gallinas o de los pollos, y extiende sus alas y los cubre y lucha contra el águila o contra el gavilán. ¿Para qué? Para que no sean muertos. ¿Y qué es lo que quiere Dios con usted? Lo mismo, protegerlos bajo sus sombras. Por eso dice, bajo la sombra de sus alas. ¿Por qué no quiere que sufran? Dios no quiere que usted y yo suframos, sino que seamos protegidos por Él y que Él nos va a ayudar. Pero nos salimos de esa cobertura. Y por eso que el Salmo 91 eso dice, ¿verdad? El que habita. ¿Bajo qué? Bajo la sombra del Altísimo. ¿Y cuál es la sombra? La cobertura de Dios. Pero el que no está bajo la cobertura, Dios no le va a ayudar. Cuando la gallina tiene a los pollitos ahí bajo sus alas, el águila no lo ve, o el gavilán. Pero cuando a alguno se le escapa, dice el águila, aquí la hice. Es igual que el lobo, ¿verdad? Cuando ve a las ovejas, todas juntas con el pastor, no les hace nada, pero ¿qué es lo que hace? Irse detrás del rebaño y ir llamando a una. Y cuando ve que una se va quedando atrás, aquí ya la hice, agarré una. Es lo mismo que hace el diablo. Apartarlos del redil. Hacer que usted y yo no vengamos a la casa de Dios. Porque dice, quiero que se quede. Y así lo voy a devorar. Hermanos, no permitamos que el enemigo nos quite ese gozo que tenemos en Cristo. Ese deseo de escuchar la voz de Dios y caminar conforme a su voz, a su palabra. ¿Para qué? Para que Dios sea el que nos bendiga. Así que, hermanos, ahí está la palabra de Dios. La gloria es para Dios, que nos ha permitido un día más en su casa. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que sea usted bendiciendo la vida, Señor, de cada uno de los hermanos presentes, los que estuvieron a través de las redes, a través de este sonido, Señor, en el nombre de Jesús. Sé que lo que usted quiere, Señor, es protegerlo, como protegió al profeta Elías. Le dio de comer, Señor, cuando él estaba en la aflicción, en la tribulación. Ahí estuvo usted con él. Así estará con nosotros, Señor, en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias, en nuestros problemas, en la depresión. En todo momento queremos que esté con nosotros. Gracias, Señor, por esta noche, por la vida de los hermanos. Ayúdale, Señor, respalda. Sana aquel que necesita esa sanidad. Mi hermana Berta, Señor, que está con esa fiebre, Señor, en el nombre de Jesús. Dele sanidad a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus necesidades, ayuda. Bendiga, Señor, esa ayuda que vamos a dar a mi hermano Juan, Señor, que sea de bendición, que sea de provisión, Señor, y que ese fruto lo veamos, Señor, porque usted lo va a dar, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora oramos por aquellos que no le conocen, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, le pedimos que sea usted tocando la vida de aquellos que no le conocen y nunca le han recibido como su Salvador personal. Sea amigos a través de las redes o a través de este sonido que nunca han recibido Cristo. Ahora lo pueden hacer repitiendo después de mí y tener esa esperanza de salvación y vida eterna con Cristo en los cielos. Si usted nunca le ha recibido, repita después de mí esta oración de fe diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por esta tarde. Le pido, Señor, que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre, Señor, y que podamos llegar con bien a casa. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dele palmas a Dios porque Él se lo merece. La gloria es para Dios. Y vamos ahora a continuar. Voy a dejar a mi hermana Ana para que le entregue a mi hermano Juan esa bolsa de víveres. Va, hermano Juan, pase aquí. Ponga la silla por ahí.
entrega formal ahí. La gloria es para Dios, hermano Juan. Yo les agradezco muchísimo a todos, el Señor me los bendiga y que Dios los llene de bendiciones. Porque yo no he recibido solo una vez, sino que ya son 2 veces las que voy recibiendo, y esto ha sido una gran ayuda para mí, porque como no he estudiado todavía, me faltan como 4 días para cumplir la dieta que el doctor me ha dado, ¿verdad? Sí, correcto, sí es. Entonces allá ando yo con cuidado, con el cuido, porque poniéndose no es en las fácil, manos de Dios. como me dijo el doctor, un descuido que tengas, me dijo, por andar haciendo trabajos es peligroso. Sí, ahí lo veo yo trabajando, hermano. Entonces, agárralo con cuidado. Allá ando yo, de verdad, pero la gloria es para Dios, que aquí Dios nos ha permitido, hermano Juan, que los hermanos puedan colaborar para ayudarle, y sabemos que lo que sembramos, sí, eso cosechamos. Entonces los hermanos, yo le digo al Señor de que me los bendiga a todos. Amén, hermano, hay bendición en la casa de Dios, que sea Dios bendiciéndolo y que sea Dios proveyendo a cada uno de aquellos que colaboraron. Que Dios me le bendiga, hermano Juan, eso es suyo, ahí déjelo, y cuando salgamos ya lo la agarra. Así es que pero ahorita vamos a recoger la ofrenda para nuestro Dios.